Shalom hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe en el Metroplex, Texas, saludándoles, dándoles la bienvenida y como siempre agradecido de poder compartir con ustedes lo que estamos preparando, lo que hemos estudiado. Estamos estudiando juntos y regocijados por poder compartir con ustedes. De hecho, quería hacer mención de que ya que hemos entrado en estas 3 semanas hacia el 9 de Av, donde se conmemora pues las grandes desgracias que han sobrevenido sobre el pueblo del Eterno, que tengamos en conciencia, muy en nuestra mente y en nuestro espíritu, orar por Jerusalén, orar por la Tierra Santa, orar por el pueblo judío, orar por el pueblo en el Mesías y por la unión pronta de estos dos partícipes de la fe, que somos los únicos dos testigos del Dios vivo aquí en la tierra. Así es que con eso en mente queremos empezar a esto que realmente no es necesariamente por coincidencia, hermanos, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con las tribus y con los viajes. Y realmente nosotros en el presente estamos pasando este viaje, esta transición hacia el conocimiento de las cosas hebreo-judías. Y al mismo tiempo ellos, ya hay un remanente de hermanos judíos que están empezando a entrelazarse con los hermanos creyentes en el Mesías, el Israel en las naciones, porque estamos destinados a llegar a formar un solo pueblo. Así que conmemorando, orando y celebrando esta unión que se va a dar a cabo y que sea en nuestros días. Entonces, glorifiquemos al Eterno, glorifiquemos a nuestro Mesías, porque en Él está la victoria y ha sido el plan de nuestro Padre Celestial llegar a esa culminación. Sin más preámbulos, vamos hacia adelante. En Parashat Matot Masei, tribus y viajes. Vamos a hacer la oración inmediatamente y decimos de esta manera: Berechut et Adonai Hameborah, Baruch atah Adonai Hameborah leolam vaed, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de la Torah. Continuamos hacia la siguiente diapositiva. Y en Matot vamos a hacer un pequeño resumen. Esta es una doble porción donde se unen Matot, que es tribus, y Mesei, que son viajes o jornadas, como también se traduce. Moisés transmite las leyes que gobiernan la anulación de votos a los jefes de las tribus de Israel. La anulación de votos no necesariamente anulación de votos que se hacen, pero en circunstancias, los votos que se pueden anular de menores o de una mujer menor que está todavía doncella viviendo en casa de su padre, o de una esposa. Se libra la guerra contra Madián por un papel en la conspiración de la destrucción moral de Israel. Esto ya lo hemos cubierto, estas ambas áreas en años anteriores. La Torá da un relato detallado del botín de guerra, que como fueron distribuidos entre la gente, los guerreros, los levitas y el sumo sacerdote, pues van a recibir parte de estos botines, como lo detalla el Eterno. Esto es en lo que concierne a la primera parte, que es tribus.
La segunda parte es Mesei, que es en referencia a los viajes o jornadas, y en pocas palabras decimos, ¿verdad? Esto cubre el número 33:1 al 36:13. Las tribus de Rubén y Gad, más tarde a las que se unió la mitad de la tribu de Manasés, piden las tierras al este del Jordán como su porción en la tierra prometida, ya que son las mejores tierras de pastizales para su ganado. Moisés, la siguiente diapositiva, inicialmente está enojado por la solicitud, pero posteriormente acepta con la condición de que primero se unan ellos y lideren en la conquista de Israel, de esas tierras al oeste del Jordán o al este del Jordán. Se enumeran las 42 viajes y campamentos de Israel, es decir, se enumeran los lugares donde ellos estuvieron, desde el Éxodo hasta su campamento en las llanuras de Moab, al otro lado del río desde la tierra de Canaán. Se dan los límites, la siguiente diapositiva, se dan los límites de la tierra prometida y las ciudades de refugio se designan como refugios y lugares de exilio para asesinos involuntarios. Hay un proceso de dos partes. Uno es enumerar 48 ciudades, pero de esas 48, 6 son elegidas para convertirlas en ciudades de refugio. Todas son ciudades que van a ser controladas y administradas por los levitas. En la última parte de esta porción de Mesei, se habla de las hijas de Zelofhad, se casan dentro de la propia tribu de Manasés, de modo que la propiedad que heredan de su padre no pasa a provincias de otras tribus. Entonces, esto es prácticamente, en pocas palabras, lo que cubren estas dos porciones. Entonces, si me pueden enfocar, por favor, hermanos. Acá, como ustedes saben, siempre yo trato de comenzar las porciones con lo que yo le llamo una escritura direccional. Porque estamos viendo en la Tanaj, específicamente en la parte que corresponde a la Torah, dónde está el Mesías o hacia dónde nos va llevando la escritura, porque últimamente toda escritura nos tiene que llevar al Mesías. El propósito de toda la escritura sagrada es llevarnos al conocimiento del Mesías. Entonces, nuevamente la diapositiva, escritura direccional, Juan 10, 7, 11. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, las ovejas no le hicieron caso, no lo siguieron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Interesante. Esto lo hice en realce con color verde porque tiene que ver con las ciudades de refugio. Es un vocabulario que tiene que ver con estar a salvo, con estar refugiado, con entrar y salir y poder encontrar pastos. Son elementos que tienen que ver con las ciudades de refugio. El ladrón no viene, dice en el verso 10, el ladrón no viene si no es para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y pues entonces, continuamos, hermanos. Nada más esta escritura de enfoque para que vayamos ya coordinando nuestros pensamientos hacia dónde es que vamos. En este momento, si me pueden ver acá, hermanos, quería compartir con ustedes un midrash moderno.
Y esto se trata a manera de... El enfoque es de toda esta porción poner las cosas importantes primero. Vuelvo y repito, poner las cosas que son importantes primero. Es decir, hacer prioridad. ¿Qué es lo importante en tu vida? Porque a veces tenemos proyectos que estamos tratando y peleando de alcanzar y llegar a culminar y dejamos por el lado a mucha gente. Saltamos muchas cosas o dejamos de ponerle atención a otras cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que está tomando importancia? Hay un decir, no me acuerdo exactamente cómo va, así es que lo voy a parafrasear, que para poder alcanzar una meta importante a veces tenemos que soltar muchas para poder alcanzar aquella una. Y se entiende que eso es así, pero al mismo tiempo creo que hay una modalidad de poder reenfocarnos y hay una modalidad de calibrar cuánto es mucho, cuándo es mucho o cuánto es mucho y cuánto nos está costando una misión o una visión o un proyecto personal. Creo que cuando estamos involucrados en la voluntad de hacer la voluntad del Eterno, ya nuestros propósitos personales, nuestra familia, todo está incluido. Y Dios nunca va a ponernos a sacrificar nuestra familia para hacernos alcanzar una meta, porque Él siempre va a pedirnos que nuestra inversión personal en el proceso de hacer su voluntad va a llevar, primeramente, nos va a llevar por caminos que son adecuados, nos va a dar las instrucciones correctas y nos va a garantizar el éxito. Por lo tanto, el que nosotros sacrifiquemos cosas en el camino puede ser parte de, pero no que nos cueste. Que todo lo que hagamos o logremos nos va a costar un alto precio. Esto es un midrash moderno y prácticamente Henry Hirsch, que en paz descanse, era un ejecutivo de una compañía llamada Welbilt Corp o compañía Welbilt, una de las principales fabricantes de hornos electrodomésticos en los Estados Unidos. El señor Hirsch era también un filántropo profundo. Si me puedes enfocar a mí, era un filántropo de un gran corazón y uno de sus proyectos especiales era ayudar a una yeshiva que es muy famosa en los Estados Unidos, que es la Yeshiva Torah Vodat, y ya tiene esta yeshiva como alrededor de 100 años de servir a la comunidad en los Estados Unidos y la comunidad internacional también. Y él ayudaba mucho, esa era una de sus misiones más importantes. En una reunión de la junta directiva, muchos líderes laicos y ejecutivos prominentes de la yeshiva establecieron que había una necesidad de ayudar para levantar y proveer lo que necesitaba para los estudiantes, y se propuso hacer una comida, ¿verdad?, para recaudar fondos, etcétera, y se preparó una hermosa cena en honor de los partidarios eminentes. Mientras uno de los estudiantes estaba sirviendo la comida a este señor Hirsch, él lo miró y lo saludó y le dijo disculpe, y le preguntó: joven, ¿qué es lo que ustedes van a comer allá en el otro comedor? Entonces el muchacho, temeroso porque está hablando con este alto ejecutivo, joven también, le dice: vamos a comer sándwiches de ensalada de huevo. Entonces el renombrado filántropo se dirigió a toda la junta ejecutiva que se estaba empezando a sentar a la mesa y a los que estaban ya sentados, toda la administración de la yeshiva, y dijo: todos estamos aquí por una causa, para beneficiar a estos chicos de la yeshiva. Creo que son ellos quienes deben de comer esta hermosa y deliciosa cena con todos los altos honores, y que que les vamos a enviar esta comida a ellos y que ellos nos envíen los sándwiches de ensalada de huevo, y eso es lo que nosotros vamos a comer. Entonces, a eso es lo que yo llamo
tener las prioridades claras y las necesidades de la gente primero, hermanos. Esto es una anécdota, pero es basada en una realidad. Esto es algo que sucedió. Y creo que nos deja una gran lección. Por eso es que lo estoy presentando a manera de midrash. Porque tenemos que sacar de la vida cotidiana elementos de sabiduría cuando miramos que toman lugar cosas importantes, que hay gente que sacrifican cosas. Y en este caso, darle honra a quienes ellos pretendían honrar era importante para este señor. Y esto lo aprendí, creo que leyendo algo sobre uno de los rabinos Kamenetsky o algo así. Me perdonan que no tengo el detalle de la reseña, pero quise compartir esto para comenzar. Tener las prioridades y las necesidades de la gente en primer lugar. Entonces vamos a la siguiente diapositiva y estaremos en Matot viendo que Matot comprende de números 32 al 32:42 y también Masei, que es números 33:1 al 36:3. También estaremos viendo en la Haftará, en los profetas, Jeremías 2:4 al 28, verso 28, y también hasta el capítulo 3, verso 4. En el Brit Hadashah, o nuevo o pacto renovado, vamos a ver a Lucas 13:1-9 y Marcos 11:12-23. Quiero también decirle que vamos a estar compartiendo otras escrituras, así como vamos adelantando en el proceso de la enseñanza. Hacia adelante, entonces. Hago la salvedad que vamos a pasar bien rápidamente por los primeros capítulos, ya que hicimos énfasis en Matot el año pasado. Y quiero concentrarme este año en Masei. Números 30, versos 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y luego entra en el detalle de los próximos versos acerca de la mujer cuando hace votos y cuando está casada, cuando no está casada, cuando está viuda, etc. Eso, como lo dije anteriormente, ya lo hemos estudiado. Entonces vamos a concentrarnos un poquito acerca de esto de los votos, porque esto es importante en todo momento de la vida. Cuando nosotros hacemos una promesa al Señor, tenemos que entender que hemos obtenido un compromiso con el Creador. No podemos tomar esta afirmación, este juramento con nuestra propia boca y olvidarnos, porque eso es lo que sucede cuando en un momento de emoción, en un momento de agradecimiento, un momento de unción, un momento en un servicio donde sientes la presencia o en cualquier situación y uno hace una promesa. Debe, como decía en anteriores emisiones, hacer el hincapié de copiar, hacer una rúbrica para recordarnos de lo que hemos prometido. La esencia está bien importante en esta paracha, que nos deja saber qué importante es cumplir los votos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Toda relación personal, social, familiar, amorosa, de empleo, de amistades o de negocios tienen sistemas y directrices, responsabilidades y expectativas, actividades, convivencias, trabajo en equipo, diversiones recreacional o entretenimiento juntos. Ocasionalmente puede darse intercambio de regalos de forma recíproca y espontánea, o quizás hacerse promesas. Eso sucede en todo tipo de relaciones, formales, informales, profesionales, pero hay dos cosas muy importantes que son como una moneda de dos caras: la confianza y la lealtad. Hay muchas personas que no aceptan regalos, ¿verdad?, inmediatamente.
no es ético. Hay situaciones profesionales donde no es ético aceptar regalos. Y muchas compañías, inclusive cuando hay gente que hace visitas en casa, se les prohíbe que las personas acepten hasta un vaso de agua. Cuando en nuestra cultura hispana eso es lo contrario. Sentarse a la mesa, aceptar un vaso de agua o un café, es parte de establecer un poco del rapport, como dice en inglés, establecer punto de confianza, de conocimiento, de empezar a establecer esa relación. Entonces, y por eso hay que ver todos estos puntos culturales. Hacer votos, promesas o comprometerse a hacer algo es parte integral de la interacción humana. Ciertamente es parte integral de nuestra relación con el Eterno. El Eterno pide regalos, ¿verdad? En el desierto pide ofrendas para que la gente lleve porque Él quiere que le confeccionen un santuario. ¿Y cuál es el objetivo del santuario? Es realmente para beneficiar al pueblo, porque Dios quiere habitar en su pueblo. ¿Y quién va a ser beneficiado con la presencia del Eterno? Pues el mismo pueblo. Ahora, por eso Hashem en Parashat Matot Masei, tribus y viajes, en su Torah nos hace ver la intrínseca conexión con todos estos asuntos, aquí destacando para nuestro aprendizaje y estudio. Fíjense bien, esta parashá a simple vista parece que no tiene ningún tipo de conexiones, pero hay un tema continuo a través de toda la parashá. Adonai nos habla de cumplir los votos que hacemos a Dios, a nuestros semejantes, a anular los votos de aquellos que se han comprometido sin saber o entender a fondo lo que han prometido. Eso sucede a veces con los hijos, a veces tal vez con la esposa. Establece estructuras sobre la relación entre un hombre y su mujer, entre un padre y una hija menor o soltera, y cómo se debe de canalizar la estructura de la autoridad en un hogar. Se indica que se debe de proveer a levita y compartir de los despojos de guerra con ellos, porque también es parte de los votos. Si el pueblo trae ofrenda a Yahweh, Yahweh también establece que se debe de incluir en ese beneficio a los levitas, porque ellos no han recibido ningún tipo de beneficios, o todavía están a punto de entrar, todavía no han recibido, pero ya Dios está estableciendo la estructura de cómo debe de ser, cómo va a funcionar este organismo llamado Nación Israel. La siguiente diapositiva. La parashá continúa ilustrándonos cuando las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manashe deciden quedarse al otro lado del Jordán o Yarden y establecer un asentamiento ahí. Ellos reportan desear esa tierra por ser fértil para alimentar a su ganado. Quieren construir sus corrales. Fíjense bien, ellos quieren construir sus corrales para sus animales, edificar ciudades para sus hijos y se armarán para ir a la guerra y pelear con el resto de sus hermanos por el territorio que están conquistando. Moshe se había enojado, pues creyó que ellos estaban diciendo que solo deseaban establecerse y no ir a pelear con sus hermanos. Una vez aclarado este asunto, él les concede el permiso, pero les corrigió. Vuélvanme a ver aquí, hermanos. Es importante que aceptemos la corrección de nuestros mayores, de nuestros elders, de nuestros ancianos, de nuestros jefes, especialmente cuando te lo hacen desinteresadamente y con un corazón genuino. Aquí nos da una lección primeramente. Moshe, a través de esta parashá, le dice a ellos, los corrige prácticamente, no a manera de regaño, sino que en el proceder de su contestación, él les dice, vayan y construyan las ciudades para sus hijos. Es decir, su familia, su gente primero. Después sus majadas, sus corrales para sus animales. Y después vengan y únanse a sus hermanos. Ellos dijeron que irían a la cabeza de la incursión. Así lo prometieron y así mismo
Ellos cumplieron ese voto. Pero lo interesante es que ellos dijeron, queremos estas tierras, y establecieron, obviamente ellos vinieron presentando la razón por la cual ellos querían la tierra, y por eso empezaron diciendo, vamos a hacer los corrales para nuestros animales. Pero Moshe les contesta así, le vamos a dar permiso, pero es primero la familia, después los animales y después el negocio. Y es la misma que te pone las prioridades. Las prioridades. Algunas personas podrían decir, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en este caso sí, porque no estamos hablando de números, nada más estamos hablando de gente, de personas pensantes, de tu familia. Entonces, primero la gente, hermano. Primero la gente. Primero tu familia. Primero tus hermanos en la fe. Moshe enumera los lugares por donde pasaron e hicieron paradas temporeras de un día, de días, de semanas, de meses y de años. No les menciona sus desobediencias y pecados, pero la conexión con esos nombres es suficiente. Eso me recuerda que cuando a veces uno le dice a los hijos, ¿te acuerdas aquella vez cuando fuimos a tal parte? Y ellos saben, especialmente si fue una situación de regaño o de reprimenda, el muchacho o la joven se va a recordar de exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, de esa manera es que lo hace él. No solo de recordar las debilidades y juicios a causa de ellos, pero la mismísima benevolencia extendida por Yahweh, su Dios fiel, por 40 años en el desierto. Es decir, el hecho que ustedes están acá en este momento y que podemos reflexionar viendo hacia atrás. Podemos ver hacia atrás todos los errores que hemos cometido, todas las metidas de pata, como decimos en buen vernáculo, todo lo que los errores, las malas crianzas, las maldades, las exigencias, todos esos errores. Estamos acá porque Dios tuvo benevolencia para con nosotros. La promesa de llevarnos a la tierra prometida fue cumplida. Es decir, estamos aquí a puertas. Y todos los fieles y obedientes llegaron a la meta. No necesariamente los que iniciaron los problemas, los rebeldes, los que establecieron altercados. Esa primera generación no pudo entrar. Ellos fueron los causantes que esta primera generación tuviera que andar dando vueltas en el desierto hasta que el último de aquellos se muriera, con excepción de Moisés, Aarón y su hermana, que fueron los últimos que murieron. Entonces, seguimos adelante. Nuevamente se me está pegando esto, no sé por qué, pero vamos a... Santo es el Eterno. Un segundito más. Ok. Se establece la clara necesidad para implementar ciudades de refugio desde antes de la conquista. Esto es importante. Planificación. Especialmente cuando se va a hacer una repartición de tierra, es decir, establecer un mapa político desde antes. Nosotros a veces tomamos muy a la ligera el asunto cuando Moshe envió a los espías. O sea, cuando estudiamos esto de un punto de vista religioso o de un punto de vista, digamos, tradicional, trajeron un reporte mal, sí trajeron evidencias de lo que producía la tierra. Vuelvan a ver aquí, hermano. ¿Okay? Se trae evidencia de lo que se traía de la tierra, los grandes racimos de uvas gigantes, todo era fructífero, todo era maravilloso. Pero dijeron, esta tierra no es buena para nosotros, nos va a tragar. Hay gigantes, no podemos vencer, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa parte. Pero el punto que nosotros debemos de entender que ese reporte no fue el simple reporte que trajeron. Ellos fueron como espías. El trabajo de ellos no era traer informes de chisme, sino que era un informe detallado del relieve. Es decir, iban personas con capacitación para hacer mapas, para contar colinas,
porque se tenían que hacer estrategias de combate, estrategias de defensa. Entonces todo esto, estos 12 príncipes que fueron enviados, se les llaman príncipes porque la palabra es líderes en su comunidad, pero eran personas de renombre porque tenían ciertas capacidades. Algunos eran ya militares, otros eran cartógrafos, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Tenían manera de poder llevar un reporte completo. Algunos iban a llevar el reporte de los alimentos, algunos acerca de la manera de socialización de los pueblos, qué es lo que hacían, qué es lo que tenían, qué es lo que les hacía falta, etcétera. Entonces, cuando decimos se establece la clara necesidad para implementar ciudades de refugio desde antes de la conquista, ellos tienen ya un mapa, por lo menos un sketch, ¿verdad? Preliminar de lo que es el territorio y cómo se van a empezar a dividir. Entonces, ¿dónde están las ciudades? Para hacer la estrategia de qué ciudades van a ir conquistando, ¿verdad? De acuerdo, porque no pueden hacer, ¿verdad? Que van a ir a un lugar y de repente, estando peleando con un pueblo, vienen y otros pueblos los atacan por retaguardia. Entonces, todas estas cosas se tenían que hacer. Era bien estructurado. Entonces, ya se habían tomado todas estas decisiones de la conquista explicando que hasta el hombre que sin intención y por accidente mataba a alguien tenía derecho a un juicio y a vivir por una falta, por un asesinato que él no tenía culpa. Entonces esa persona tenía derecho a un juicio, a ser encontrado culpable o inocente, y tenía el derecho a vivir. Pero que él que comete homicidio con intención, planificación en su corazón y alevosía, es culpable y debería de morir. La intención de Dios Padre, fíjese bien, la intención de Dios Padre es que el pueblo israelita aprendiera desde un principio a diferenciar la verdad de la mentira. Antes de entrar a la tierra, yo quiero hacer énfasis que ustedes deben de buscar la verdad, erradicar la mentira. Antes de entrar ustedes a la tierra, yo quiero que haya orden, porque una vez que empiece la repartición, yo no quiero disensiones, planes de quitarle, de tumbarle la tierra a otro, ¿verdad? Entonces, es decir, que empiecen a pensar de qué manera la intención del corazón puede afectar a las personas. La intención entonces de Dios Padre es que el pueblo israelita aprendiera desde un principio a diferenciar la verdad de la mentira, la buena intención de la mala, la justicia de la injusticia. En vista de su entrada a una tierra que fluye leche y miel, se podrían dar los casos de envidia y contiendas por tierras y por ciudades, ¿verdad? O por las ciudades de refugio. No solo servirían estas ciudades de refugio como estaciones proveyendo la opción de ciudad por cárcel, porque eso es lo que es una ciudad de refugio. Una persona llega ahí buscando defensa, protección, y eso es lo que se convierte en una ciudad por cárcel, porque no puede salir de ella. En el momento que sale, se expone a que el que lo está persiguiendo, ¿verdad? Lo mate, buscando la supuesta justicia que esa persona buscaba. Ahora, no era en sí como una cárcel, como una penitenciaría, sino a una manera de protección de la vida del inocente. Una especie de protección divina, así como cuando nuestro Mesías nos protegió en Egipto del ángel de la muerte y continúa después de su muerte y resurrección su promesa de protegernos de Hasatán. Él mismo dice, nada nos podrá sacar de la mano. Nada nos puede sacar de su mano. Hasta el día de hoy nos sigue bendiciendo. Antes en su capacidad, antes de su encarnación y ahora después de haber venido como el Verbo encarnado, muerto y crucificado, muerto y resucitado, nos sigue beneficiando. Es en el mérito de Mesías que nosotros tenemos las bendiciones que gozamos hoy día. Bendito sea el Eterno.
Ahora, nuevamente, Yeshua poniendo a la gente primero. La gente primero, la necesidad del pueblo creyente primero. Ahora, de la misma manera, en el caso de las hijas de Zelafhad, y a veces se me hace difícil pronunciar el nombre, Zelafhad, ellas presentaron el caso de su padre, un siervo de Dios y colaborador en la nación como un líder y príncipe en su tribu. Por no tener hijos varones, las propiedades de sus hijas estaban siendo reclamadas por otros miembros familiares. Esta es la razón. La Torah no nos da específicamente esa información, pero ellas vienen buscando defensa. Porque algo está sucediendo que no se les está reconociendo el derecho y ellas dicen, no es justo que por mi padre no tener hijos varones, entonces nosotros vayamos a perder estas tierras. Entonces, un caso donde el voto y compromiso, obediencia, ¿verdad? De este varón, el derecho del papá de ella fue honrado, fue reconocido no solamente por los líderes, por Moshe, pero por Dios mismo, quien Dios legisla inmediatamente leyes protectoras del derecho femenino en casos como los de ellas, estableciendo un precedente y aún aconsejando, es decir, un precedente jurídico, pero al mismo tiempo aconsejándolas a ellas que procuren casarse dentro de su tribu, evitando así perder sus heredades dentro de otras tribus. Qué tremendo, qué bondadoso y generoso es el Eterno. Aquí está la ley que las va a defender de que ustedes van a recibir sus derechos porque su padre ha sido un hombre ilustre entre sus hermanos, pero al mismo tiempo les da la instrucción. Cásense dentro de su tribu para que no terminen perdiendo sus tierras. Dios honró los votos y los derechos de Zelafhad y también de sus hijas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, hermanos, vuelvo a ver acá. Nosotros para hoy día se nos hace difícil comprender todas estas cosas. Y usted dirá, bueno, qué bueno que eso sucedió. Hoy en día nosotros no nos tenemos que preocupar porque los derechos de la mujer están bien, ¿cómo se dice? Bien resguardados, bien protegidos. Bueno, el punto es que no estamos discutiendo eso. Estamos tratando de entender el contexto cultural bíblico para poder entender a veces algunas áreas oscuras que nosotros no entendíamos antes. Entonces, en el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento, este es un libro que yo recomiendo, nos comparten algunos de estos puntos, ¿verdad?, que voy a compartir con ustedes. En la antigüedad, dicen, los votos jugaban un papel de mucha importancia. Hacer un voto incrementaba la devoción de un individuo en el cumplimiento de una tarea específica. Pues nos pone el ejemplo de Levítico 27, el transporte del arca a Jerusalén por David. También en Salmos 132, 2.5 son otros ejemplos que servían como forma de regatear con la deidad para obtener lo pedido. El voto de Jefté para obtener la victoria y en en Jueces 11, 30, 31. Entonces, estos son algunos ejemplos. No tengo tiempo de entrar en todos ellos por cuestión de tiempo, pero usted los puede investigar, los puede buscar. Pero una de las cosas importantes es que muchas veces todavía hoy en día mucha gente quiere hacer votos para el Eterno, para que el Eterno nos traiga un beneficio. Y yo quiero, primeramente, con todo respeto y con toda la devoción en mi corazón, de agradar al Eterno, porque eso es lo que nosotros tratamos de hacer, proveer la palabra, crear vínculos a través de la palabra del Señor para que usted pueda alcanzar entendimiento y podamos todos juntos ser el pueblo que Dios desea que seamos, con un corazón que esté bien inclinado. Pero nosotros no podemos manipular a Dios, esa es la verdad. Dios conoce los corazones, conoce absolutamente, transparentemente lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos, deseamos. Y a veces nuestras inclinaciones son obvias. Tal vez no para el mundo, para las personas en general, pero para Dios sí. Y nosotros a veces no nos podemos engañar.
es importante que nunca juguemos este tipo de ajedrez con el Eterno. No hacemos votos para recibir bendiciones, sino que en obediencia nuestras acciones de bondad y justicia son las mejores formas que nosotros podemos aproximar al trono de la gracia en el mérito y en el nombre de Yeshua para poder recibir algunas cosas que no sean exigencias o deseos que son desproporcionados. Ese es mi consejo sincero. De este modo, un voto refiere de un juramento en que generalmente es condicional en vez de promisorio. Dios a veces no te puede prometer cosas que te van a hacer daño. ¿Okay? También podía usarse para iniciar un periodo especial de dedicación, como era el caso de los votos de los nazareos, en número 6. O durante una guerra, como forma de sacrificio de abstenencia, dedicando todos los despojos a Dios. Muchas situaciones en la Biblia donde el pueblo venía y le decía, esto es para el Eterno nada más. Ahí miramos la cita. Como este era un acto religioso llevado a la deidad, a un pacto con el adorador, no podía ser quebrantado bajo pena del disgusto de Dios. Es decir, si Dios se enojó porque desobedeciste, aquí traemos la bendición, pero Dios se enoja porque te dijo, yo no quiero nada del anatema, y se enoja con el pueblo, entonces ahora, bueno, me lo llevo para mi casa. No, si te dijo que no lo puedes traer al campamento o a la ciudad, no lo puedes traer al campamento y la ciudad. Y aunque en ignorancia se lo trajiste al Eterno, con toda devoción, creyendo que lo ibas a satisfacer, pero él dice, no, yo lo que dije fue esto, y esto no es así, no lo quiero cerca de ustedes, no lo quiero cerca de mí, pues no podemos desacatar la instrucción del Eterno. Por eso es que aunque él se enoje, no es cuestión, pues entonces me lo llevo para mi casa, porque te va a traer maldición. Es como tomar su nombre en vano, es como abofetear al Eterno, es insultarlo en su cara. De acuerdo con el precepto de este pasaje, las mujeres jóvenes y las esposas no podían ligarse a un voto sin el consentimiento de su padre o esposo. Como cabezas de hogar, ellos tenían el derecho de anular, refiriéndose a los esposos, anular cualquiera de estos votos. Sin embargo, si él aprobaba primero el voto y más tarde trataba de obstruir que una mujer lo cumpliera, cargaba con el castigo de su incumplimiento. El propósito, hermanos, no era minimizar a la mujer. Vuelvo y repito, el propósito en la Biblia, en la palabra de Dios, no era minimizar a la mujer, sino protegerla. Hermano, hoy en día todavía sucede, y yo creo que puse alguna vez este ejemplo hace muchos años, pero a veces las damas se van llevan su vehículo al mecánico y le dan unos estimados como digo, astronómicos, y después llega el esposo con el mismo vehículo y le dan el precio correcto. A eso es lo que se refieren, que a veces no es porque sean ingenuos, no es porque no puedan tener capacidad. Nadie está hablando ni de la capacidad ni de esto. En el contexto bíblico, en aquel momento, se está hablando de proteger a la mujer, no de desautorizarla. Porque hay muchas mujeres en la Biblia que nos dan la proyección de que ellas tenían libertad, que tenían capacidad de ejercer decisiones, capacidad de ejercer decisiones sabias y recibir de la deidad, etcétera, etcétera, e inclusive liderar hombres. Entonces, no se trata de eso. Son diferentes contextos de vida, pero es importante que entendamos el contexto bíblico. Ahora, en Mateo 5, 33 al 37, esto es traducido al español de la Biblia completa judía. De nuevo, habéis oído que a nuestros padres se les dijo, no rompas tu juramento y guarda tus votos a Adonai. Pero yo te digo que no jures en absoluto, no por el cielo, porque es el trono de Dios, no por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y no por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran rey. Y no jures por tu cabeza, porque puedes, no hago que un solo cabello, no puedes hacer que ni un solo cabello sea blanco o negro, ni un solo cabello en tu cabeza lo puedes hacer blanco o negro. Simplemente dice, o diga su sí, que sea sí, un simple sí y un no, un simple no. Cualquier cosa más que esto tiene su origen en el mal. A veces las personas tratan de establecer una verdad por juramento para decir que son reputables, que son personas de confianza. Y aquí el Señor bien claramente nos dice, si tu intención es verdadera, el simple sí tuyo debe de ser suficiente. It should suffice. Debe de ser suficiente. Pero y tu simple no también debe de ser suficiente. Porque cualquier cosa que se hace tratando de modular, modificar o, en peor de los casos, manipular una situación, está saliendo de un corazón con mala inclinación. Y es importante que sepamos definir cuál es cuál, porque se trata acerca de la condición moral nuestra, que es una pureza moral, y es la cual es muy importante para ser parte del reino. Ahora, viajes o en referencia a Mesei, Jeremías capítulo 2. Entonces miramos en esto, hermanos. Vamos a estar saltando en algunos versículos porque para ir rápido, ¿no? Y esto es sobre votos incumplidos del pueblo. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, en otras palabras, en tierra desértica. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas venían sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Vamos a repetir el verso 3. ¿Okay? Santo era Israel a Yahweh, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, es decir, todos los que atacaban a Israel eran automáticamente encontrados culpables. Dios siempre ha defendido a Israel porque es la pupila de sus ojos. Entonces, mal venía sobre esa gente que querían hacer mal a Israel, dice Yahweh. Dice la palabra de Adonai, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Yo dije algo equivocado, verso 4. Oíd la palabra de Adonai, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Oíd, oíd. Así dijo Yahweh, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿En qué he fallado yo? Dice el Señor. ¿Y acaso no dijeron, dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? ¿Dónde está Yahweh? ¿Dónde está el Dios? Nuestro Dios. En otras palabras, están diciendo, ¿dónde está? Que no lo vemos. Verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia. Yo os introduje en tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. ¿Cómo contaminaron la tierra? Matando. Es así como se contamina la tierra. Es por medio de la muerte. Es a través de contacto con la muerte. De muertes consumadas en injusticias. ¿Okay?
e hicisteis abominable mi heredad. La herencia que yo les di a ustedes, linda, santa, preciosa, la hicisteis abominable. Los sacerdotes no dijeron, acaso, en otras palabras, Yahweh, haciendo un monólogo como que el pueblo está teniendo esta conversación interactiva con él. Y esto es en la voz del profeta Jeremías. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Yahweh, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Es decir, Yahweh va a esculpir la imagen de Dios en el pueblo a través de las edades, cueste lo que cueste. No es que Dios estaba buscando cada problema. Vuélvame a ver a Carmen. No es que Dios esté buscando problemas para desechar al pueblo como se nos enseñó por mucho tiempo, que ya los había desechado porque se portaron mal. No, aquí esto es una evidencia que Dios le está diciendo, yo voy a contender con los hijos tuyos, con vuestros nietos. Es decir, hasta que yo a martillazo limpio, como lo decimos, vamos a esculpir esa imagen en ustedes. Que no se está dando por vencido. Y eso es algo que a veces pasa desapercibido en la Escritura. Porque todo lo vemos con ojos de reprensión. Pero aquí, el que está reprendiendo tiene un plan. Y su plan no es destrucción, su plan es restauración. Y a veces, hermanos, para que una persona, un alcohólico, un drogadicto, una persona que tiene problemas de sexo, personas que tienen adicciones raras, para que rompan con ese sistema que los tiene dominados, tiene que haber una violencia interna, una violencia física, una violencia mental, un cambio drástico que rompa con esos vicios, con esa forma de pensar. Tiene que ser porque algo se injerta con poder y fuerza para romper y crear un nuevo comienzo. Y es aquí donde Dios está peleando esta pelea con Israel. Seguimos adelante. En Jeremías capítulo 2, saltando al versículo 23. ¿Cómo puede decir, no soy inmunda? Le dice, ¿cómo tú, Israel, puedes decir, o cómo tú, Judá, puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder, analízate en el valle. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea al viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaron no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es decir, no les va a ser difícil encontrarla porque es fácil. Es decir, le es fácil pecar. Perdón. Y dice, guarda tus pies de andar descalzos. Guarda tus pies de estar en necesidad. Y tus gargantas de la sed, no andes bebiendo vino regalado. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera. Es como el adicto, así dice, no tengo remedio, estoy adicto, este es mi problema, es mi dilema, es mi infierno. Este soy yo, no quieren romper. Dice, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Estoy resignado a continuar con esta vida, ni modo. Se la vi, así es la vida. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, le dicen un pedazo de palo, en otras palabras, que le han dado forma,
que lo han esculpido en una deidad. Mi padre eres tú y a una piedra. Tú me has engendrado porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Me dieron la espalda, me dieron la parte de su cabeza, la parte de atrás. O sea, se voltearon, se fueron en dirección opuesta a la voluntad del Eterno. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y libéranos. Y en el momento de que caen en el problema, caen en el atolladero, por favor, Dios, escúchanos, nos arrepentimos, por favor, perdónanos. ¿Dónde están tus dioses que te hiciste para ti? Levántense en ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? ¿Por qué estás contendiendo conmigo? ¿Por qué me estás diciendo que no tengo razón? A veces uno está discutiendo con los hijos y ellos te dicen, no, yo no hice eso. Y uno lo vio que lo hizo y te están porfiando. Y están porfiando hasta que finalmente reconocen que así lo hicieron. Y Dios aquí les está diciendo, ¿por qué estás porfiando conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Yahweh. Más adelante, en el capítulo 3, entonces, confronta la deslealtad de todo el pueblo de Israel y por primera vez propone el divorcio. En Jeremías 3:1-5, Efraín, Israel, y la compara con Judá y dice que también Judá ha desobedecido y terminó siendo más impura que su hermana y hace un llamado compasivo. Fíjense bien el llamado compasivo. Por eso es que le digo, a veces la gente lee la escritura y se enfoca nada más en el Dios que está pasando juicio, en el Dios que está trayendo redarguyo. Pero mire qué lindo esto que dice el Eterno en estos versos. Ve y clama. En el verso 12 del capítulo 3 de Jeremías. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti. Porque misericordioso soy yo. Dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Es un padre que ama, un esposo que ama. Reconoce pues tu maldad porque contra Adonai tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Hashem. Convertíos hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo, Está confirmando su estatus legal, no lo está desechando. Él le propone de que quiere divorciarse, sí, porque está enojado, pero le vuelve y le hace un llamado al arrepentimiento nuevamente. Le dice, convertidos en el 14, hijos rebeldes, dice Adonai, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Entonces aquí vamos a una reseña histórica porque es importante entender qué es lo que está viviendo el profeta. ¿Qué es lo que está pasando el profeta? ¿Quién es Jeremías? ¿Por qué esta misión se le ha dado a Jeremías? Entonces, pero lo más importante es que Jeremías es un elemento clave porque es un profeta que, como decimos en el vernáculo moderno, no tenía pelos en la lengua. Y cuando el Espíritu de Yahweh venía sobre él tenía y hacía obedientemente lo que Dios le decía que tenía que decir. Y eso le trajo mucho conflicto. Entonces el ministerio de Jeremías comienza durante el tiempo del reinado de Josías, quien heredó el trono en un tiempo donde la idolatría instituida por sus abuelos Manasés y practicada por su papá Amón continuaba rampante en la nación. Es decir, su padre, Amón, y su abuelo Manasés habían sido personas injustas, reyes injustos. Es cierto que Josías trajo una gran reforma y restauración.
erradicando la idolatría, pero no fue completa o suficiente. Jeremías fue llamado a profeta 5 años antes que se descubriera el rollo de la Torah que se encontró en el tiempo de Josías, cuando Josías mandó dinero para que hicieran renovaciones en el templo. Y cuando se leyó se encontró este libro, entonces él trajo toda esta reforma porque se dieron cuenta de que estaban viviendo en pecado. Jeremías predicaba y profetizaba, el pueblo escuchaba, se inspiraba, pero no permanecían en su firmeza. No había, el sacerdocio estaba corrupto, nadie estaba afirmado en la dirección de Dios. El periodo de Jeremías culminó una vez que el exilio de Jerusalén fue consumado en el 5º mes, que es el mes de Av. Ese es el mes que pronto empieza. O mejor dicho, que el 9 de Av, que es el día también cuando culminan todas estas tragedias que le han ocurrido al pueblo del Eterno. Para ese tiempo todas sus más temidas profecías se habían cumplido. Jeremías fue un discípulo del profeta Sofonías, mientras Sefaniah profetizaba en los pasillos de estudios en las yeshivot o en las escuelas, y Hulda, la profetisa, le profetizaba a las mujeres. Jeremías profetizaba en las calles. Esto está escrito en el Tractate Pesicta Rabasi 26:20. David Kimhi, ahí está mal escrito, pero bien conocido como Radak, era un rabino, comentador, gramático y filósofo de la Edad Media. Francés, creo que era Radak, si no me equivoco. Que Jeremías es hijo de Hilquíades, el Cohen o el sacerdote que encontró el rollo de la Torá en el templo cuando reinaba Josías. Y este insistió en la limpieza de la Jabaita, de la casa que es la casa de Dios, el templo. Esto está en 2 Reyes 22:8. Jeremías tiene raíces ascendentes en Abiatar, Ahimelech y Elí. Todos ellos, Coanim Gedolim, toda esta ascendencia de la familia de Jeremías, todos eran sacerdotes, sumos sacerdotes. Qué interesante. Que Jeremías no proviene de un simple una familia levita, sino que estamos hablando que él es un descendiente de la familia de Aarón, ¿verdad? Descendientes de Itamar, hijo de Aarón. Esto está en el Seder Hadoros. También es descendiente de Rahab. Y porque es descendiente de Rahab, cada vez que se mencionaba eso, pues era controversial. Entonces se decía que venía de esta familia ilustre, ¿verdad? Para evitar tipos de controversia o para que los necios no fuesen a tratar de utilizar esto para tratar de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es decir, menospreciar sus profecías. Pesicta Darab Kahana. Eso es donde está escrito. Ahora, continuamos. La palabra en el Sefer de Yermiyahu es clara y establece que por el mérito y justicia de Josías, el rey venía a la palabra profética a Jeremías. Es decir, que por el mérito del rey Josías, que él hizo tantas cosas desde el momento que descubrió esta Torah, y que en el mérito de él es que venía la unción sobre Jeremías. Así que esta profecía cesó, o esta unción profética cesó cuando la monarquía de Josías fue removida de la familia de Josías con el exilio de Jerusalén a Babilonia. Esto lo dice Abarbanel, que es uno de los sabios. Aunque era un Cohen, Jeremías no servía en el templo. Eso es otro aspecto interesante. Esto lo dice en el Zohar, volumen 2, 14, 8b.
Y el hecho que él residía en el área de Benjamín y no un residente directo de Jerusalén, esto le permitía ser abierto y directo sin considerar ningún compromiso a la hora de redarguir y profetizar. Esto lo dice Malvin. Es decir, Jeremías proviene de familia de sumos sacerdotes, es levita obviamente, de la familia de Aarón, hijo de Itamar en este aspecto, ¿verdad? Descendiente de la familia de Itamar. Y como no residía en Jerusalén, pues no tenía esa conexión, vivía afuera, por lo tanto podía confrontar a las personas que no estaban haciendo bien las cosas. Este capítulo número 2 del libro de Jeremías es escrito, es donde él pronuncia, este capítulo número 2 de Jeremías es donde él pronuncia su primera profecía. Esto que estamos hablando en este momento sobre redarguir, llamar a Judá al arrepentimiento, es su primera profecía. Hashem llama a profeta a confrontar a Judá, ¿verdad? Judá está conformado por estas tres tribus, Judá, Benjamín y Leví. Es ahí donde está esta mezcla en Jerusalén. Y manda a Jeremías como una pared de ciudad fortificada a confrontar el pecado, la idolatría del pueblo, comparando a la nación con una asna en celo que fornica debajo de los árboles, implicando que es con deidades de madera y de otras deidades ajenas. Jeremías tiene que llevar su misión forzosamente, no hay otro. Él es el asignado, él es el designado. Y sin temor, con profunda fe en Hashem, fue confrontando a sus fuertes adversarios que deseaban matarlo, pero no tuvieron éxito. A Isaías le pasó lo contrario. A Isaías, no Jeremías. Todo lo que pasó a Jeremías, a Isaías le pasó lo contrario, quien murió asesinado por su nieto Manasés, el abuelo de Jeremías. Si a Jeremías lo hubiese manipulado el miedo, no hubiese tenido éxito, ya que afecta la relación con Adonai. Si Dios te manda a hacer una misión y tienes miedo de llevarla a efecto, pues eso afecta la relación con Dios. Pero Jeremías no tenía miedo. Y aunque tenía miedo, yo creo que de acuerdo a lo que he leído en muchos diferentes comentarios, Jeremías no era que tenía miedo, sino que él sufría de soledad. Sufría, ¿verdad? Porque era desprestigiado, era acusado, era maltratado, lo echaron a la cárcel, es decir, su familia lo desechó, sus amigos no lo querían, los reyes dejaron de, ¿verdad? Lo empezaron a perseguir porque prácticamente querían escuchar un mensaje diferente, pero él tenía que confrontar la inmoralidad y la injusticia. Continuamos hacia adelante. Vuelve a ver acá, hermano. Espero que ustedes estén edificándose con esta información que estamos compartiendo. Pero es importante de ver, porque desde el punto de vista de la mensaje que estamos llevando, ¿qué es lo importante? ¿Qué es primero? Pues obviamente, si servimos al Eterno, si servimos a Dios, lo importante es que nosotros definamos qué es lo que es prioridad. Y dentro de lo que es prioridad, tenemos que poner primeramente a la gente. ¿Cuál es el objetivo de que Dios utilice o le haga un llamado a una persona, digamos, como profeta? Pues no es que la persona se llene de orgullo, sino edificar, corregir, aconsejar al pueblo, llamarlos a que se arrepientan, establecer redarguyo cuando sea necesario, pero edificar también, instruir en la Torah al pueblo. Entonces, pero a veces encontramos que no sucede de esa manera. A veces nos encontramos solitarios, que cuando has caído, cuando has tenido un reto, buscas esas voces amistosas, esos levantes, esos alientos de ánimo y no los encuentras. Me trae a la mente a Job.
Job es un caso que prácticamente lo podemos transferir a la experiencia del pueblo judío, el pueblo, ¿verdad?, de Israel. Lo podemos transferir al nivel del Mesías como una figura profética o tipográfica del varón de dolores, y también lo podemos establecer como un espejo de reflexión o un espejo reflectivo que nos enseña que todos nosotros vamos a pasar situaciones parecidas en la vida. ¿Ok? Y tenemos momentos cuando estamos, que no nos hace falta nada, estamos bien, estamos completos. No estoy hablando de estar millonarios como mucha gente hoy en día cree que eso es lo que trae felicidad. Tener fama, tener mucho dinero, tener todo o hasta más de lo que uno necesita. No me refiero a esa situación, me refiero a estar completos, bendecidos, que no nos hace falta nada, no se nos ha perdido nada, no se nos ha roto nada. Entonces, y de repente viene una situación y el negocio se te cae. Viene una situación y pierdes a un familiar cercano. Viene una situación y te ataca el COVID o te ataca una enfermedad. Y entonces una secuencia, una cosa tras de la otra. Entonces hay gente que todavía hoy en día piensan de que si esta situación se está dando es porque has hecho algo mal. Es porque estás pecando. Es porque no has hecho suficiente, ¿cómo es que se dice? Obras de justicia y bondad. O porque tienes gato escondido. O porque no has sido una persona lo suficientemente reconocedora de Dios, o que hay orgullo en ti y que no reconoces a Dios. Entonces, de que eres demasiado engreído. Todo esto son las acusaciones que le están haciendo a Job. Todas son, en algún momento de la vida, son acusaciones que todos nosotros recibimos. Son situaciones que todos nosotros pasamos, pero al mismo tiempo tenemos que ser lo suficientemente sabios y lo suficientemente entendidos para poder reflexionar sobre estas cosas que nos están pasando y realmente hacer un estudio introspectivo. ¿Tendrán razón estas personas? ¿Estaré siendo orgulloso y soberbio? ¿Estaré siendo falto de obras de justicia y bondad? ¿Estaré siendo, ¿cómo se dice? Injusto en los negocios. Todas estas cosas, ¿para qué? Porque tenemos que reflexionar, no simplemente montarnos en tu autojusticia y decir, estoy completo. Nadie me puede criticar porque yo estoy bien, yo sé que yo estoy bien, porque ahí es por ahí donde empieza, ¿verdad?, la mala percepción de nuestras personas, porque tenemos que mantenernos en calidad de aprendices o de personas que pueden aprender, ser enseñables, si se puede utilizar esa palabra, ¿ok? Que estamos dispuestos a aprender a ser corregidos. De lo contrario, estamos prácticamente poniendo la cama para que caigamos en un error profundo. Y de ese error a veces no nos vamos a recuperar. Entonces, Job tenía muchas cosas, pero algo que tenía Job es que era honesto, sincero, era un hombre que hacía acciones de justicia y bondad. Posiblemente tenía amigos que se habían convertido en detractores por envidia. Y la envidia lleva a veces a personas a pensar que es justificable atacar a otra persona porque asumen que esa persona está caminando en orgullo cuando tal vez no tienen todo el completo conocimiento de ella. Y es fácil tirar piedras o, como dicen, hacer leña del árbol caído, pero no, sin entrar mucho en adelante. Quiero que observemos todas estas cosas, porque aquí tenemos al pueblo diciéndole dónde está Dios. Aquí tenemos al pueblo durante el tiempo de Jeremías diciendo dónde está Dios. Job pudo haber dicho dónde está Dios, pero él no, ni negó a Dios, ni maldijo a Dios, ni mucho menos perdió su fe.
sino que con toda humildad se mantuvo a través de esta penumbra, este valle de muerte, y consiguió poder vencer. Obviamente, tuvo un aliado que salió de repente y que le hizo pensar y reflexionar y poner sus pensamientos o sus conceptos de sí mismo y los conceptos de su relación con Dios en perspectiva. Y a veces eso es lo que necesitamos, una voz amiga, no que te diga, perdiste lo que perdiste porque no era suficiente, no eras digno, no estabas haciendo las cosas bien, sino que una persona, una voz que te diga, ¿sabes qué? Te voy a levantar, te voy a ayudar a que te levantes. No sé cómo, pero vamos a trabajar juntos. Mira, anímate, no te despegues, sigue hacia adelante. Esas son las voces que necesitamos escuchar. Pero vas a escuchar estas voces y lo importante es que sepamos qué hacer con las voces que tratan de aplastar tu fe. Porque aquí le está diciendo el pueblo a Dios a través de Jeremías, que está haciendo la intervención, el pueblo está diciendo, ¿dónde está Dios? Están negando que ellos fueron sacados de Egipto, que ellos fueron traídos, que fueron ofrecidos de todos estos beneficios. Y Dios dice después, arrepiéntete. Yo deseo que volvamos a aquellos momentos cuando te dejabas guiar en el desierto. Yo deseo poderte, como en aquel momento que nos desposamos, que eras obediente. Entonces, Adonai tenía, vamos en esta diapositiva, Adonai tenía suficiente evidencia para destruir al pueblo. Pero sin embargo, descubrimos que la respuesta de Hashem a toda la maldad del pueblo fue de misericordia, preocupación y compasión. En las palabras de Yeshua, perdónalos, Abba, porque no saben lo que hacen. Baruch Hashem. Hashem respondió sorprendentemente, por lo tanto, continuaré peleando contigo e incluso con tus nietos, le dijo. Adonai prometió enviar más profetas y continuar mostrándoles a ellos y a sus descendientes el camino correcto, aunque todos los intentos hasta el momento habían sido infructuosos. Dios seguía diciendo, o decidido, mejor dicho, a ayudar a su pueblo. Hashem se negó a rechazarlo. Por eso yo te digo, pueblo creyente, no sigas creyendo en estas enseñanzas antisemitas, antijudías, que te dicen de que ya Dios desechó al pueblo y que ahora nosotros lo hemos reemplazado. Nosotros no hemos reemplazado a nadie. Hemos sido invitados a ser parte de ese privilegio que se le fue dado a Israel. Somos parte. No somos reemplazadores ni usurpadores. Somos invitados. Y para poder fluir en esta fiesta de bodas, tenemos que vestirnos, tenemos que limpiar nuestras vestiduras y aprender como el hermano mayor ha hecho las cosas. No necesariamente copiando todo, pero dejándonos enseñar todas las cosas buenas que ellos han aprendido a hacer y adorar y cómo levantar y honrar al Eterno. Aunque los judíos se habían reducido al punto del vacío y la nada, Hashem todavía se preocupaba por ellos con profunda compasión. No dejaría a su pueblo hasta que se hubiera agotado hasta la última vía y se hubiera determinado que literalmente no había más esperanza para ellos. Hay un increíble grado de compasión expresado por Hashem en esta Haftarah. Hashem dice, te recuerdo por la bondad de tu juventud, el amor de nuestra relación inicial cuando me seguiste ciegamente en el desierto. Qué lindo. Un esposo que le dice a su esposa, regresa. Vamos a reanudar esta relación. Incluso después de todas las ofensas que el pueblo judío cometió contra él, Hashem aún recordaba su relación inicial con su pueblo. Oseas 2, 19, 20. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia.
juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. Oseas no era necesariamente del mismo tiempo de Jeremías. Oseas le predicó al reino del norte en el siglo 8 antes de Cristo o antes de la era común. Entonces, si ahora vamos a Lucas en el siguiente, vuelvan a ver acá, hermano. El tiempo ya va avanzando, pero quiero decirle lo siguiente. El arrepentimiento no es solamente cuando has culminado en un pecado voraz. El arrepentimiento también cubre áreas de desánimo, de desconexión. Porque una persona puede ser que no ande en malos pasos, pero puede ser estar desconectada, puede estar desanimada, puede estar ignorando o no desear por cualquier razón, ya sea emocional, espiritual o física, distancia, etcétera, de no congregarse, de no recibir, de no procurar estar escuchando la palabra o por cuestión de tiempo y responsabilidades no se sienta a estudiar, no se está nutriendo con la Torah, no se está nutriendo con las Escrituras. Entonces, esa persona empieza a desligarse, a no sentirse espiritual, obviamente. Entonces, el arrepentimiento no es solamente para el pecador, el arrepentimiento es para aquellas personas que están desconectadas. Entonces, y que necesitan reacercarse. Entonces, hay que arrepentirse de eso. El arrepentimiento no es algo drástico que tiene que ver con todo el tiempo con muerte. Usted necesita establecer paz con el Eterno también. Usted necesita reconocer al Eterno también. Entonces, para poder hacer esas cosas, usted tiene que acercar. Para poderse acercar, tenemos que venir con un corazón que no va a hacer las cosas mecánicamente, sino que va a estar invertido su corazón. Hay una inversión de corazón. Mental y espiritualmente. O sea, en los tres ámbitos, física, mental y espiritual. Y regresar. Amén. En el caso del pecador, amén, hay que arrepentirse profundamente y empezar a cambiar el estilo de vida. ¿Okay? Si es por primera vez que estás escuchando este mensaje, te invito a que busques de Dios, que busques al Mesías, que busques a Hashem, a Dios, al Dios de la vida, al Dios eterno. Vamos a Lucas 13 ahora. Y aquí puse en letras amarillas en esta diapositiva, las desgracias no son símbolos de pecado, como estábamos hablando anteriormente. Muchas personas que piensan de que estás mal porque tienes fallas, tienes cola que te pisen, y eso no es necesariamente. El sol le brilla a todos, las calamidades, la lluvia nos cae a todos, si viene una inundación en esta área, pues nos va a caer a todos. Es cuestión de circunstancias. ¿Ve? Y obviamente oramos que Dios nos cubra y nos proteja, y Él es fiel con su pueblo. Pero las desgracias no son símbolos de pecado. Pero hacer teshuvá es señal de fruto espiritual. Nosotros tenemos que regresar a Él. Realmente nosotros tenemos que regresar a diario al Eterno, ascender a su presencia a diario. Entonces, en Lucas 13, le dice el Señor, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Verso 2, respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ves? Estaban culpando una desgracia que le sucedió a unos galileos. Entonces estaban criticándolos como pecadores. Entonces ustedes piensan que eso es así. Después le dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No se trata
de que hay unos que son mejores que otros. Todos hemos caído de la gracia, todos hemos pecado, todos nos hemos apartado, todos tenemos pensamientos negativos a diario. Y después dice en el verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Estos son eventos que habían sucedido durante ese tiempo. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está hablando de la condición del hombre, del ser humano. Todos se necesitan arrepentir a los diferentes niveles. El que ha pecado mucho, a ese nivel. El que ha pecado poquito, a ese nivel. Aún aquel que ignoraba que estaba en pecado, tiene que arrepentirse. Parábola de la higuera estéril. Dijo entonces en el verso 6, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hay fruto. En otras palabras, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? En otras palabras, está ocupando espacio y no está dando fruto. En el 8, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué está diciendo Yeshua? El Señor por 3 años me mandó aquí para que yo abonara esta tierra. Vuélvame a ver aquí, hermanos. El Señor Padre me envió a mí como el enviado real, el representante de su cara, en calidad como tú me quieras ver, como profeta, como el Hijo de Dios, como la palabra viviente, como el que te redarguye, la voz, una voz más en el desierto. Pero vino aquí a Jerusalén y por 3 años he estado abonando. He estado abonando en esta tierra, okay, alrededor de ella. Dice, y si no, habrá que cortarla. Habrá que cortarla. Y eso es interesante, porque Yeshua le está hablando a una comunidad que entiende perfectamente las Escrituras, que saben, que escuchan esta palabra, que han escuchado leer estas palabras en cada sábado en la sinagoga o en el templo de los maestros. Y Él les está diciendo, hay que arrepentirse. Hay que hacer votos de fruto de arrepentimiento. Y hasta este momento, ustedes no están demostrando esto. Entonces, continuamos y ahora saltamos a Números 33. Simplemente quiero atravesar bien rápido por esto porque quiero no dejar cosas pendientes. Esto es acerca de las jornadas. Si ustedes, vamos a ver la conexión con todo lo que hemos estado hablando. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Esto no fue simplemente que se le ocurrió como buena idea dejar una rúbrica de todas estas jornadas, sino que Yahweh estableció esto. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas o con referencia a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa y vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Entonces dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramsés, que significa hijo del sol, y acamparon en Sucot, que es un tabernáculo, es un refugio, es una tienda, ¿verdad? O un booth, se dice en inglés. Salieron después de Sucot a Etam. Etam significa el límite marino. Es decir, se fueron por la área marina, colindando
la costa, pero después tomaron una decisión de irse por otro lado, ¿no? Porque para que ellos no fueran abordados por pueblos fuertes y les hicieran guerra. Entonces, en el séptimo salieron de Etam y volvieron sobre Pihahirot, que es una boca o playa, que está delante de Baal Zephón, que es el señor del norte. También es un dios de las deidades de Egipto, que era como quien dice el que guardaba la línea limítrofe. Y acamparon delante de Migdol, que es una plataforma natural. Migdol o Migdal son dos palabras relacionadas que prácticamente significan lo mismo. Una plataforma natural. Salieron de Pihahirot y pasaron por en medio del mar del desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara, que es amargura o aguas amargas. En Elim, de Mara salieron a Elim. Voy a ir un poco más rápido, que significan palmeras, donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon ahí. Dice, después salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo, Yamsuf, mar de juncos. De ahí fueron a Tzin, que es el desierto o desolación. De ahí de Tzin fueron a Dofka, que es golpear o zarandear. De ahí fueron a Alush, que significa aglomerarse, juntarse. Esto de acuerdo al Talmud. De ahí fueron a Refidim, lugar de reposales o recuperación, es decir, un lugar de descanso. Después de Refidim fueron a Sinai, la montaña desierta y desolada, que es el monte de Dios, o donde se otorgó la ley. En Kibrot Hataabá, que significan tumbas de lujuria. De ahí fueron a Hazerot, que significa el asentamiento. De ahí fueron a Ritma, que significa salud. De ahí fueron a Rimón Peretz, que significa la granada de irrumpimiento o desobediencia o de la infracción. De ahí fueron a Libna, que significa pavimento, ciudad real cananea también, donde la conquista en Jerusalén, es decir, después de la conquista de Judá, perdón, no de Jerusalén, después de la conquista de Judá, se convirtió en una de las ciudades de refugio. Después de ahí fueron a Risa, o Rizá, que significa ruinas, o goteando ruinas. De Calatá fueron es lo que se llama convocación o asamblea. De ahí pasaron al monte de Sefer, o del monte del documento, o de la escritura, o el libro. Haradá, ansiedad, desierto sur. De ahí fueron a Machelot, que es lugar de asamblea. De ahí fueron a Tajat, que es debajo o abajo en vez de esto o salvo que. Eso es más o menos como se utiliza esa palabra. Y de Tajat fueron a Teraj, que es estación o detención, lugar de trazo. Y también es el nombre del padre de Abraham. Voy a parar acá, el resto lo vemos el próximo año, pero esto prácticamente, los sabios dicen de que esto no es necesariamente que estos lugares todos existieron, porque hay una gran controversia hoy en día con los eruditos y los académicos estudiosos de que no encuentran evidencia de estas ciudades o estos lugares. Pues obviamente estos son lugares que ellos van caminando por el desierto y donde ellos van llegando, van acampando y van bautizando estos lugares con estos nombres. ¿Okay? El historiador, que es Moshe, pero en este caso es Dios que le está pasando la información, y también Moshe en su recordatorio va poniendo esta información, pero va poniendo a estos lugares dando un punto de referencia. No es que sean lugares eficazmente o lugares que existieron. Algunos sí, como acabamos de ver con algunas ciudades y algunos lugares que hasta hoy en día se reconocen, pero aquellos que están inexistentes en los mapas modernos es porque no se encuentran evidencia. Es posible que muchos otros se vayan a encontrar en el futuro, pero si no se encuentran, los sabios dicen que estos son algunos lugares que fueron referidos por nombre para tener un punto de referencia, y como Dios mandó a que Moshe fue específicamente el deseo de Dios que se dejaran rúbricas sobre estos lugares, era porque Dios tenía el deseo
de enseñarle al pueblo cuánta misericordia Él había manifestado en cada uno de estos diferentes lugares cuando ellos se manifestaron o vinieron en contra de su voluntad. Entonces, límites y repartición de Canaán. Y habló Moshe a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares de alto o sus lugares altos de adoración. En el 55, siguiente diapositiva: y si no echaréis, a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejáis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Fíjense bien lo que Dios está diciendo. Si ustedes no sacan a esta gente se va a volver un dolor de cabeza. Es más, va a llegar el punto que los van a influenciar y yo voy a terminar haciéndole a ustedes, mi pueblo, lo que yo pretendía hacer contra estos otros pueblos que son pecadores. Dios les está diciendo: no desobedezcan esta prescripción, porque de lo contrario esto va a traer caos. Entonces yo quiero, hermanos, que al terminar esta parte de esta paracha, discúlpeme que a veces cuando uno habla bastante se le reseca la garganta, pero lo que quería decirle es que Dios nos está pasando a través de una secuencia, el Matot Mesai, de preparación, enfocándose en el pueblo, enfocándose en la gente. Ustedes son mi prioridad. Yo no quiero terminar castigándolos a ustedes por desobediencia. Yo no quiero terminar haciendo con ustedes lo que yo estoy haciendo con este pueblo, con estos pueblos, con estas tribus que están ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dejan influenciar, entonces no tengo otra opción. Pero se los está advirtiendo. Porque en el corazón de Dios está el pueblo. El pueblo es número uno. El pueblo es número uno para Dios. Creo que es importante que nosotros no nos olvidemos quién es nuestro Padre Celestial. Que no escatimó ni siquiera la opción de mandar a su propio Hijo sabiendo que iba a haber necesidad de que Él se sacrificara. Dios lo sabe todo. No solamente eso, después de que es resucitado, nos envía el regalo del Espíritu Santo. Dios nos ha dado todo. Y debemos de desistir de pensar de que el Dios creador del universo, aquel que promete y cumple, aquel que dice y lo hace, no va a desechar a su pueblo jamás. Y ciertamente al pueblo que es el Mesías no lo va a desechar jamás. La única manera que nosotros, tanto judíos como naciones en Yeshua, que estamos también obedeciendo la Torah, podemos perder, digamos, el bote, de subirnos al bote, es que nosotros desobedezcamos o desacatemos sus mandamientos. Y eso es lo que no debemos ni de pensar, ni de desear, ni mucho menos permitir, que aceptar enseñanzas que nos digan que desechemos su Torah. La palabra de Dios no son nada más reflejadas en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. La palabra de Dios original es la que está en los primeros 5 libros. Yo sé que esto es algo que ustedes han escuchado millones de veces, pero es importante que no perdamos perspectiva,
Porque de tanto hablar y enseñanzas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que Dios establece desde un principio que aunque vengan profetas, aunque venga el ángel y te diga que vayamos y desobedezcamos la Torah, que no lo hagamos. ¿Por qué Dios iba a poner en la boca de Moshe esta salvedad? Porque es importante. Van a venir voces que van a querer dar traste con tu fe, con tu moral y con tu vida. El diablo el diablo solamente viene para matar, robar y destruir. No pierdas las perspectivas, no pierdas la perspectiva, tu prioridad, y siempre pon a la gente primero, la gente de Dios, la gente obediente. Ponte tú también en ese perímetro de la gente. Es importante que tú mantengas el convenio para que seas el ejemplo de aquellos que te ven, de aquellos que te emulen, de aquellos a quienes inspiras. El Eterno te bendiga, te guarde. Se despide de ustedes el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Y recuerden que hay una parte 2. Dios les bendiga. Baruch Hashem. Hasta pronto.